Hola, somos el equipo de Corazón a Corazón y esto es Lo que callamos las terapeutas. Aquí hablamos con honestidad sobre lo que nos pasa cuando acompañamos a otras personas, nuestras dudas, emociones y aprendizajes. Queremos que encuentres aquí un espacio de conexión y reflexión. Quédate porque detrás de cada terapeuta hay una historia que merece ser escuchada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Lo que callamos las terapeutas, en donde cada historia merece ser escuchada. Hoy estamos grabando la segunda parte de niñeces y adolescencias. La primera parte la pueden encontrar en el episodio 3. Y ahí también van a encontrar pues la presentación de quienes estamos participando hoy y en el 4 la participación de Claudia. Pero bueno, hoy nos acompañan Jimena del Castillo, Claudia Vigil, Marisol Espíndola y Carmen Rodríguez. Bueno, pues vamos a empezar así ya de lleno. Nos quedamos con un gran pendiente y de hecho hubo algunas personas que nos lo reclamaron, que nos preguntaron y se nos pasó, ¿verdad? Como algunas cosas se nos han pasado. Pero Jimena, por favor, explícanos por qué niñeces y por qué no infancia. Bueno, lo que pasa es que etimológicamente infancias, su raíz significa los que no tienen voz. Y justamente el enfoque que queremos dar, y bueno, digo queremos como quienes nos dedicamos a defender los derechos de niñas, niños y adolescentes, pues es la participación de esta población en todos los procesos como sociedad, que es un derecho que está puesto tanto en la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes como en la Convención de los Derechos del Niño de la ONU. Pues entonces, por supuesto que tienen voz. Entonces, por eso ya no les decimos infancias, sino más bien niñez o niñeces. ¿Y por qué hacemos esta diferencia? Porque también hay muchas formas de ser niño, niña o adolescente, ¿sí? Hay muchos contextos, entonces por eso se ha empezado a hablar en plural y diferenciar la etapa de niñez y adolescencia. Eso creo que lo sabemos casi todas las personas que nos dedicamos a la psicología. Es importante porque son dos etapas de desarrollo distintas que merecen ser miradas, escuchadas y atendidas de manera diferenciada, pues porque son procesos distintos. Entonces, por eso también está bueno como nombrarlo diferente, pero básicamente es por eso. Y por supuesto que también esto incluye a las niñas, niños, niñas, adolescentes de la diversidad sexual, ¿no? Que eso también es importante visibilizar. Y ya. No más. Sí, porque si no, me dice que me alargo. No, es tu versión. Muy importante, lo que no se nombra no existe. Entonces, por eso también ustedes han escuchado seguramente a lo largo de este podcast que usamos un lenguaje inclusivo, incluyente, porque es una postura política ante pues, las personas que acompañamos y sus contextos, ¿no? Estamos nombrando, estamos visibilizando, por eso hablamos como hablamos, medio raro. No, se van a ir acostumbrando. Pero a mí me encanta que además ya se apropian cada vez más sectores de la sociedad al ¿no? Que es una propuesta que se había hecho desde hace años. Yo creo que tiene más de 10 años que alguien dijo, vamos a hablar de les, no de las los. Pero bueno, ya ha estado como muy fuerte y se normaliza cada vez más. Y bueno, pues así es nuestro lenguaje. Bueno, pues nos quedamos con algunos pendientes cuando hablamos de niñeces y adolescencias. Y el primero fue, ¿qué pasa cuando acompañamos a estas personas que están en duelo? Niñeces y adolescencias que pasan por un proceso de duelo, ya sea que tal vez perdieron a algún familiar o tal vez se cambiaron de escuela o quizá están atravesando un proceso de duelo por separación o divorcio de mamás, papás.
¿Cómo lo sienten, cómo lo viven cuando están acompañando en esta necesidad? Las miradas. ¿De quién va? Es un tanto complicado, pero también incluye mucha sabiduría de de esa niñez. Porque en ocasiones, como cuidadores, como adultos, consideramos o consideran que es un tema que hay que ocultar, que es un tema que no se puede decir tan libremente, que es un tema que debe cuidarse y si puede omitirse. Y lastima, ¿no? Lastima demasiado a la niñez porque le entienden, porque eso no significa, por supuesto, que no les duela, eso no significa que no se pongan tristes, solamente significa que tienen esa capacidad, esa sabia capacidad de poder comprender ese momento o esa situación. Y personalmente yo he confrontado como en ese duelo que no es validado por quienes les cuidan, por mamá, papá. Por supuesto, o sea, insistimos, no lo hacen desde un te quiero lastimar, lo sabemos. Sin embargo, esa omisión, por ejemplo, Carmen, ahorita que abordabas este tema que decías, pues el simple hecho de cambiarte de escuela es un gran duelo para esa niñez porque dejan maestros, maestras favoritas, amigos, mi primer, incluso, o sea, como mi primer mejor amiga o amigo, y es profunda esa separación que hacen, ¿no? Porque pues promesas van a quedar ahí de sí, nos vamos a seguir escribiendo, nos vamos a ver, pero en ocasiones pues la dinámica de familia no permite que se sigan viendo. Y también esta pérdida de su peluche favorito, en cosito de nada de nos fuimos a la plaza, nos fuimos a comer y ahí se quedó y ya no lo encontramos. Híjole, qué dolor tan profundo para esa niñez y verles así sumamente conmovides, en ese llanto, en esa tristeza, y voltean a ver a quien le cuida y es bueno, ya, ¿no? Ya. Supéralo. Ajá, sí, ya, mañana te compro otro. Pero no es eso, o sea, no es... la cosa, ¿no? Exactamente, es ese vínculo, es ese cariño, es todas esas aventuras o vivencias o incluso cosas que a lo mejor no podían o no pudieron decirle a la familia, pero que con ese peluche sí lo compartieron. Y acompañar ese momento es como casi un ritual, ¿sabes? De, a ver, vamos a escribir, vamos a ver, despedirnos. Exactamente. Y darle un espacio que en ocasiones sí es importante explicarlo a la familia, porque también en la familia, pues darle una contención, ¿no? O sea, como que no pase tan desapercibido. Sí. Es complicado, porque una mente de adulto es, ya por eso no sufras. O sea, uno sufre porque no tiene trabajo, uno sufre porque hay tráfico, uno sufre porque... Sí, porque no tienes que comer. Exactamente. Sí, creo que eso parece un trabajo pues como de mucha psicoeducación, ¿verdad? El estar acompañando a niñeces y adolescencias y luego a sus familiares. Para poderlos sensibilizar respecto a la dimensión que tienen estas cosas, que pues para nosotros como adultos, pues tienen otro peso. Para ellos no. O sea, imagínense ustedes, pues que de repente en la plaza pierden su anillo de compromiso. Ajá. O imagínense que pierden los aretes que les regaló su abuelita. O las llaves del coche. Ya no digamos que les roban el coche, ¿verdad? Bueno, así como de gacho se siente, ¿no? Así hay que ponernos en los zapatos de ellos para entender qué les pueden significar estas pérdidas. Y es que creo que la raíz de todo
es que todavía tenemos una mirada muy adultocentrista, ¿no? En donde el centro siguen siendo las personas adultas y no nos ponemos a ver cómo cada niño, niña o adolescente vive ciertas experiencias y que esa vivencia tiene un valor. Y entonces desde ahí viene todo, ¿no? Y a la medida en la que no transitemos eso, pues viene esta cultura y como lo dices tú, Mar, es esta cultura del secreto o de minimizar. No le vayas a decir. No, nos vamos a esperar. Y llega contigo el chamaquito o la chamaquita y te dice, yo ya sé, yo ya me di cuenta, pero entonces ahora viene un enojo porque me están engañando. ¿No? Claro. ¿Cómo lo ves tú, Clara? Sí, yo creo que, bueno, obviamente tenemos que irnos desde todos los mitos de los duelos, ¿no? O sea, todas aquellas situaciones que obviamente vivimos como adultos, pues si ya llevamos muchísimas cuestiones que como adultos que te tiene que durar tanto tiempo, te tienes que doler de tal manera, tienes que llorar o no llorar, pues eso... pasos. ¿Cómo? Los pasos, ¿no? Sí, el paso 1 y el paso 2. Pues bueno, también, aparte de esta mirada como adultocentrista, pues obviamente empieza a ser muchísimo más complejo con los niños porque ya vienen como con la expectativa de, ¿no? O sea, que se trabaje el duelo del niño, pero con esta expectativa, que ya se le quite la tristeza, que se le quite el enojo, que se le quite como, o por qué no le duele, ¿no? Y yo creo que, bueno, o sea, creo que por un lado tiene que ver con estas cuestiones como de estas mitos que tenemos, pero también hay un tema bien importante que tiene que ver con las edades de los niños y decía algo, Mar, que me encantó porque solo cuando lo hemos vivido con vivencias con estas niñeces sabemos a través de la vivencia pues la sabiduría de los niños, ¿no? Esa sabiduría donde cada uno por edad, por género, por la conexión que tenían con esa pérdida, pues saben cómo lo tienen que trabajar en muchas ocasiones. Y lo único que necesitan, creo que a veces es una mirada de espejo compasiva que les pueda permitir eso. Porque en estas cuestiones del secreto, por ejemplo, donde pues no hay que, abuelita desapareció y entonces se fue de viaje y entonces se fue y entonces, bueno, a todas estas cuestiones que se les inventa y que los niños saben perfectamente, no, mi abuelita se le llevaron al hospital, yo escuché y sé que se murió, ¿no? Pero de repente los niños lo que necesitan es poder ser tratados, o sea, finalmente son niños, no tontos, ¿no? O sea, tienen mucha inteligencia y necesitan ser tratados con lo que cada uno necesita. Hay niños que necesitan, yo quiero ir a ver a mi abuelita y despedirme, ¿no? Yo no quiero ir a ese lugar donde está mi abuelita porque yo me acuerdo de ella cómo era, ¿no? Entonces, el poder conectar en realidad con esa niña, ese niño, o sea, como que en ese momento preciso, que además va a ser diferente, si hay varios hermanos, por ejemplo, pues el duelo se va a vivir de manera diferente, ¿no? Y también las mascotas, por ejemplo, el tema con las mascotas, que también es algo súper significativo y que creo que hay un poquito ya más de sensibilización de las mamás y de los papás, pero sigue existiendo como esta situación de reemplazo, ¿no? O sea, si bien creo que es menos que el juguete, pero sigue siendo así de, no, pues sí, ya era viejito y entonces ya compraremos un perrito nuevo. Y por supuesto que no, creo que son heridas que a veces quedan, si no se contienen y se trabajan oportunamente, pues para toda la vida. Entonces creo que yo ahí sí siento que como terapeutas en ese campo es un momento de súper compasión, de entendernos, de espejear y de verdad de acompañar como lo que estás sintiendo, porque ahí así apelar mucho a esa sabiduría de la que dice Mar y que lo mismo da si tiene 3 años que si tiene 16, ¿no? O sea, ahí hay una sabiduría de una necesidad interna. También hay que considerar como lo que nos dicen hoy las neurociencias, por ejemplo, ¿no? Que también se habla de que esta comprensión clarísima de la muerte, por ejemplo, pues se da hasta los 8 años concretamente. Hay niños que lo perciben de otra manera. No es una parte cognitiva, es una sabiduría integrativa, digámoslo así. Pero también hay que considerar pues que a veces hay un tema por edad que es difícil de comprender
desde esta misma mirada que estamos comprendiendo los adultos. Se comprende de forma perfecta de acuerdo a la edad de la niña o el niño que tienen en ese momento y que así se tendría que vivir, solo acompañar como ellos lo están requiriendo también. Sí, y estar abusados también con qué estamos tratando de aliviar cuando vemos que están sufriendo, ¿no? Estoy tratando de aliviar mi propio dolor y mi propio sufrimiento, ¿no? Y por eso ya no llores y por eso ya pasa de la página, no es para tanto, ¿no? Pero a ver, la necesidad de ellas es una, la que nosotros tenemos como adultos es otra. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Sí. Confiar en que tienen la fortaleza y la resiliencia, ¿no? Sí. O sea, sin duda. Y eso es algo que a mí me encanta de trabajar con niñeces y adolescencias. O sea, que nada más basta así como ponerte como en la posición adecuada y ponerle las herramientas y ellas van encontrando sus respuestas. Y eso para mí hasta el día de hoy sigue siendo tan enriquecedor y tan maravilloso, por muy adversa que sea la situación. Híjole, ellos tienen la respuesta. Así es. Hay que confiar nada más. Sí, justo ahorita estoy pensando también en estos otros duelos que nos ha tocado acompañar de niñas, niños, adolescentes en situación de enfermedad, ¿no? Y cómo se adaptan, ¿no? O sea, me acuerdo de muchos casos de chiquitos con el yeso en la pierna por el osteosarcoma, ¿no? Y que trataban de caminar como podían, ¿no? Que tenían el parchecito en el ojo o los efectos de la quimio con el cabello y que al final pues iban integrándolo a su imagen, ¿no? Y que iban integrando los cambios en el movimiento y tal, poco a poco. Y claro que hay un impacto emocional, pero no puedes negarles que están viviendo una situación dura, ¿no? Ni minimizar sus experiencias. Y ahí es donde creo que como que viene ese reto para las personas adultas, ¿no? De entender que, por supuesto, que son procesos que tienen que son difíciles y que tienen que tener un lugar para hablarlo y expresarlo tal vez de una manera distinta como lo harían las personas adultas, ¿no? Lo expresamos con dibujos, con juegos, con títeres, con cuentos, desde otros lugares, pero creo que ahí es ese aprendizaje de ¿hay resiliencia? ¿Hay adaptación? Sí, mucha. Ok. Estoy pensando como en otros duelos también. Pienso, por ejemplo, en la población que se encuentra en movimiento, que es población migrante, solicitante de asilo. Pues es otro tipo de duelo, pero también son pérdidas, ¿no? Que las niñeces y las adolescencias viven porque pierden el contacto con su tierra, ¿no? Con sus raíces, pero también con su familia. A veces, pues ya cuando son solicitantes de asilo es que ya no van a poder regresar a su hogar en mucho tiempo y pues también pasan por el dolor, por la tristeza, y por todo lo que tienen que hacer mientras están pasando por México para llegar a la frontera norte. Y bueno, pues en esos casos también hay sabiduría, ¿no? También hay resiliencia, también entienden que pues es una situación que es por necesidad, ¿no? Y es importante entonces, ¿no? Hacerles saber que ahí también hay que reconocer su fortaleza y su capacidad, porque sí están entendiendo lo que está pasando. Y muchas veces, no sé, seguramente han escuchado, es que está muy chiquito, ¿no? Está muy chiquita, pues todavía no entiende, todavía no. Híjole, eso también es muy importante, ¿no? Saber que sí están entendiendo, que entienden mucho más de lo que nos imaginamos y hay que reconocerles esa fortaleza. Y fíjate que ahorita que decías esto, me quedo pensando también en cuando hay, por ejemplo, estos duelos ante situaciones de desastre, por ejemplo, ¿no? Y cómo también hay cuestiones simbólicas. Yo me acuerdo de un caso que me encantaría compartirles,
de una familia que, híjole, fue muy complicado porque pues fallecieron todos, excepto un chico de 12 años. Entonces, resulta ser que fallecen 3 hermanos, fallecen los papás, fallecen 3 abuelos y un tío. Y todos estaban enterrados. En algún momento me tocó como acompañar como ese proceso y resulta ser que habían sacado a algunas personas de la familia, pero no a todos, y el único que pues podía hacerlo era este chico, que era el que tenía que reconocer, ¿no? Y entonces, Ay, bueno, qué pues fuerte. era algo bien complicado. Entonces, pues bueno, creo que lo más importante era acompañar ahí, acompañarlo a veces en el silencio y entre las piedras, ¿no? Sacando piedras, quitando, y entonces en algún momento él no decía mucho, aparentemente estaba como, pues sí, no, estoy, ¿no? Resulta ser que, pues bueno, yo decía, es que en algún momento simplemente de esto que se siente y que dices, tienes que estar ahí, no tienes, quería yo estar ahí, ¿no? Y en algún momento me dice, ¿me puedes ayudar? Y yo así, claro, ¿no? Y entonces yo decía, ya, o sea, yo esperaba, y entonces dice, ¿me puedes ayudar a buscar mi tenis rojo? Ay, no. Y entonces, o sea, en ese momento, de verdad me significó tanto, porque el tema era, vamos a buscar el tenis rojo. Y entonces no encontrábamos muchas cosas, pero no encontrábamos el famoso tenis rojo. Y estaba tan aferrado a su tenis rojo, y de verdad que me uní al equipo del tenis rojo, ¿no? Y estábamos en la ¿Y búsqueda sí lo ahora. encontraron? Y encontramos el No. tenis rojo. Pero lo que quiero compartirles es eso. Cuando él pudo encontrar su tenis rojo, en ese momento me abrazó y en ese momento pudo llorar. Claro, ¿No? claro. Entonces, Sí. ¿no? Porque es cuando te das cuenta que son a veces este elemento que de alguna manera te ayuda a reconectar, a reconstruir o a permitirte, y esta gran, y es un tema sin ego, pero esta gran sensibilidad que hay que tener ahí como para poder saber acompañar, para poder saber estar, y no con te sientes bien, no te sientes bien, mira, no pasa, y informar. O En ese- suéltalo, ¿no? Le pudiste Claro. haber dicho, no, eso no tiene sentido. Ajá, No, o así sea, ¿para es. qué buscas? Así Concéntrate es. acá. Así es. Si no es en ese momento lo que tocaba y lo que él pidió era su tenis. Y en ese momento era, y no es por el tenis, no es por la cosa, es por lo que le significó. Y me ha tocado pues verlo, y hace ratito igual lo comentaba Mar, ¿no? O sea, cuando pierden una cosa, un objeto, ¿no? Y que a veces puede ser este objeto transicional, ¿no? O sea, que su cobijita de toda la vida, que bueno, es así como que, Sí. ¿no? Y ya tiene Sí. 8 años, ya era lo que le daba seguridad, etcétera, ¿no? Pero a veces es algo que en el momento preciso, más cuando estamos en temas de crisis, ¿no? Que en el momento de preciso, por un tema de sabiduría interna, aparece ahí y es lo que ellos también solicitan. Y que justo, o sea, hay muchas maneras en las que pueden expresar sus emociones, ¿no? Claro. O sea, acá hubo este momento de llanto, pero por ejemplo, a mí me tocó en el sismo del 17, que era directora de una casa hogar, y a la hora que nos toca como hacer todo el tema de evacuar, pero luego nos quedamos en el garage porque por alguna razón empezaron en esa colonia a pasar camiones de policía diciendo salgan de sus casas. Pero pues éramos más de 40 personas ahí, incluyendo niñas y adolescentes, y una de ellas, su manera de reaccionar fue agresiva, ¿no? O sea, fue a través del enojo. Se puso muy violenta conmigo, ¿no? Y entonces ahí lo que tuvimos que hacer fue como entre varias, como decirle justo como la parte informativa de, mira, en este momento lo que nos toca hacer es esto, esto y esto, para que ustedes estén lo mejor posible. Si quieres, tú puedes ponerte en tal espacio, si tú necesitas un espacio, pero necesitamos que estés acá porque la policía nos está diciendo que se puede caer esto, ¿no? Y entonces, pues evidentemente ella estaba muy, muy enojada, pero después de un rato se relajó y empezó a responder, ¿no? Y empezó a ayudar a sus compañeras. Tomó un tiempo,
pero ella necesitaba sacar este enojo de diferentes formas, ¿no? Y en ese caso, pues fue contra nosotras, pero pues eso es lo que tocaba, ¿no? Entonces hay como muchas maneras, o sea, creo, y que nos toca como escuchar desde dónde viene y ser como muy, muy perceptivas y perceptivos y también respirar, ¿no? O sea, en ese momento, claro que, por ejemplo, a mí, yo tenía encima como toda la responsabilidad de que ellas estuvieran bien, que el inmueble estuviera bien, que el personal estuviera bien, pero pues me tocó como, a ver, un segundo como para estar con ella y ver cómo podíamos hacerle para que ella se sintiera mejor. Sí, es retador, ¿no? También, pues ahora creo que ya estamos también tocando el tema de no solo el duelo, sino también situaciones que son críticas, ¿no? Emergentes. Ahí también pues nos toca responder. Y creo que mucho es entender de dónde está viniendo la respuesta y seguirles la pauta. Seguirlos a ellos. Y ahí vamos encontrando el camino, ¿no? O sea, con este ejemplo que nos acabas de dar, creo que es muy claro, ¿no? O sea, ¿quién sabe qué le significaba el zapato? Necesitaba los dos para cerrar, para como fuera, pero es tener esta paciencia para ir siguiendo la pauta y no al revés, que desde el adultocentrismo más bien es yo te digo cómo, yo te digo cuáles son los pasos. Y me parece, ¿no? Creo que la postura que tenemos desde acá es más bien nosotros le seguimos a ellas. Ellos van marcando la pauta, ¿no? Oigan, ¿y cómo han encontrado ustedes pues la manera de trabajar con las diferentes instancias? O sea, porque también trabajar con niñeces y adolescencias es enfrentarse pues a los organismos gubernamentales, ¿no? A las instituciones educativas, a las de salud, a las que imparten justicia o deberían impartir justicia. ¿Cómo les va con eso? Híjole. Elige una. Bueno, a ver, yo he tenido mayor contacto con instituciones educativas y es sorprendente como la réplica que hacen de una familia en otros espacios, ¿no? Lamentablemente, como lo más recurrente de instituciones educativas es esa parte en donde queremos o se desea todavía, en la mayoría, esa cuestión de cómo queremos que funcione el niño, la niña o el niño, ¿no? Y necesito que funcione porque está dentro de un aula, porque está en convivencia con los demás, y si no me funciona, hay algo malo. Así literal, es algo malo. No es una manera diferente, no lo manejan como tiene otras capacidades, no lo maneja como tiene otros estilos de aprendizajes, tiene algo malo. Y así se lo transmiten a mamá, papá, cuidadores. Entonces se hace todavía una cadena más grande porque viene esa presión de la institución y luego viene la presión de casa de como con estas cargas, ¿no? Incluso es que literal no le dicen al papá o a la mamá, usted no le pone atención y con el dedito en la llaga, ¿no? Sino es que no le revisa, es que no le hace, es que no lo cuida, es que no lo ve, es que usted no sabe. Y si esa familia o esa mamá, papá ya está pasando por un proceso complicado en su maternidad o paternidad, todo eso desemboca en la niñez, ¿no? Porque entonces es recibir una crítica a lo que estás haciendo en casa. Y el niño, la niña, el niñe es, tengo algo malo, o sea, genuinamente tengo algo malo porque me dicen que no sé multiplicar, porque me dicen que ya tengo 8 años y no puedo leer, porque me dicen que mi forma de demostrar cariño o amor es muy
fuerte y entonces abrazo y lastimo, ¿no? O sea, ni siquiera nos vamos a los golpes, es un abrazo y lastimo. O es tengo tanta emoción que grito. Y todo eso, cuando llegan conmigo, tiene algo malo. Tiene algo malo, no sabe leer, no sabe hablar, no sabe socializar, es demasiado rebelde y no se escucha esa voz de esa persona que está yendo a la escuela. O sea, como esa voz de, bueno, es así, o en la escuela notamos, o en tal clase notamos que es así porque hay demasiados estímulos, porque la forma de dar la clase se le hace a lo mejor aburrida, porque necesita un lugar más cómodo para tomar la clase, o sea, no hay eso. Y estoy hablando de escuelas o de instituciones educativas privadas. Cuando son públicas, es todo difícil. Un caos, sí, claro, porque no puedes adaptar. O sea, por más sugerencias que les puedas realizar a las instituciones, no. O sea, gracias, lo necesitaba para un reporte que a lo mejor me pide la SEP, que a lo mejor le pide la zona de supervisión, pero así, ¿no? O sea, es para archivar. Y los niños o las niñas, la niñez en realidad se da cuenta. Se da cuenta cuando un docente sí le toma atención, porque después de dar recomendaciones o de intentar entrar a la escuela, porque ese también es otro tema, ¿no? Es muy complicado a veces, este maestro sí me hace caso porque él me dijo que con lo que leyó que tú le diste ya está haciendo otras cosas por mí. Pero esta maestra no le importó porque entonces ella me sigue diciendo que solo vengo a la escuela a calentar el asiento. Y desde esas frases es, ok, o sea, cuánta violencia y cuánta omisión, como lo decía Jime, por ese término de infancia, ¿no? Porque entonces la niñez, estando en una institución educativa, en ocasiones y lamentablemente, tiene menos voz que la que puede tener en casa. Entonces ahí la niñez no puede decirle, oye, no me digas esto, maestra, o no me digas esto, ¿cómo que nada más vengo a calentar el asiento, no? O ¿cómo que no aprendo nada y soy, como mi otro compañerito que tiene la fama de que nada más va a platicar? Entonces, es muy complicado poderle dar voz a esa niñez en esa institución educativa. Y claro, o sea, se rodea, como lo hablábamos en la primer parte, mover todo esa situación, todas esas cosas que integran esto, pues no es tan fácil, porque no le puedes decir a veces a la mamá, lo mejor es que lo cambies de escuela, pero si le queda de paso, pero si tiene horario ampliado, pero si... Entonces, ya no puedes hacer nada. Y toca trabajar muchísima resiliencia y demasiado explicar, a ver, eres diferente como todas las demás personas, entonces vamos a encontrar tu habilidad, vamos a encontrar una forma de... Y a veces la niñez sí dice, oye, quiero, o sea, literal, quiero que me ayudes a que lo haga bien, quiero que me ayudes a que sí me gusta hacer tarea, porque veo a mi mamá llorar por mí, pero no puedo, en serio, o sea, y es una tristeza, ¿no? Y la ves ahí llorando, o le ves ahí llorando de, es que quiero hacer tarea, pero no puedo hacer tarea y no sé qué me pasa en mi cerebro y mi mente, y cómo hago para que, ¿no? Y es muy fuerte, porque sí lo notan, o sea, a veces en ese adultocentrismo de, pues le vale, ¿no? O sea, en serio hay un momento, a lo mejor no desde un inicio, pero después de un rato de estas situaciones complicadas, sí les cae el 20 y sí dicen, oye, sí me duele mi corazón. Se sienten muy culpables, ¿no? Y se pueden sentir tan culpables que sí, pues llegan a estados depresivos. Que claro. Sí, a las niñeces y a las adolescencias sí les da depresión. Otra vez, creo que hay cada vez más sensibilización respecto a lo que les puede suceder, pero creo que todavía hay mucha resistencia. A mí desafortunadamente me ha tocado como pues, familias o papás que sienten que están muy jóvenes para hacer una referencia a psiquiatría, cuando es totalmente pertinente y necesario y urgente
y no lo hacen. No lo hacen y queda difícil porque pues no salen los chavitos adelante o no como se esperaría, ¿no? Hay chavitos como con muchas fortalezas y en donde la familia se aplica y a mí me ha tocado que de veras salen adelante sin la referencia psiquiátrica, aun cuando está como posibilidad o como necesidad, pero le chambean y salen adelante. Hay otros que afortunadamente lo aceptan y avanzan súper bien, ¿no? Y lo integran y lo normalizan, pero hay cuando se resisten, qué difícil y qué frustrante puede ser. Incluso ahorita que decías esto, no solamente la resistencia como todo un procedimiento, sino vámonos desde un poquito antes, como hasta desde la expectativa, ¿no? Con la que llegan, porque a veces es como un poco así de, se me descompuso, vengo a que me lo compongas, ¿no? O sea, como que ahora que antes era bueno, ahora, porque además eso es algo, una palabra mucho de los niños auténticos, ¿no? De esto cuando se intentan decir, es que yo no quiero ser malo. Es que yo no quiero ser brusco, ¿no? Entonces, y esto es algo de verdad, bien auténtico. Pero los papás a veces también, esta es la expectativa de ese cuadrito que ya se salió, como que regresémoslo, ¿no? Y a veces, pues no, porque han cambiado muchas cosas en el sistema, en la familia, a veces en la misma edad como de las niñas o de los niños, de los adolescentes. Entonces, obviamente, pues aquí algo que es bien importante y yo creo que tiene que ver mucho, por lo menos yo algo que he podido, pues ya a través de los años como un poquito ir como favoreciendo, creo que hay que hacer mucha psicoeducación con los papás, pero también como plantear desde un principio, pues un poquito claras como estas expectativas, ¿no? Como que, a ver, no es como que... No es magia. Ni es magia, ¿no? Ni es vamos a recuperar para que se componga como lo malo, sino vamos a ayudarlo a ser feliz, ¿no? Y cuando reenfocamos desde ahí, creo que no hay papá que te diga, no, yo no quiero que sea feliz, ¿no? Lo que pasa es que pareciera que todo está como muy, pero que se comporte bien, pero que haga esto, pero que ponga su cama, pero que, ¿no? Entonces, cuando planteamos desde como fin último, creo que es muchísimo más fácil ir acompañando pues a las familias, específicamente mamás y papás en este sentido, ¿no? Pero también en la escuela, que bueno, en la escuela yo creo que podríamos hacer varios programas, ¿no? Pero hay campos legales también, que también tienen un reto, híjole. ¿no? Solo yo quisiera, antes de pasar como a las instancias públicas de justicia y el otro lado de la moneda de la escuela. La verdad es que yo he tenido experiencias muy lindas en donde afortunadamente orientadoras, tutores, maestres se unen a la estrategia y se dejan guiar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también, o sea, la verdad es que yo he aprendido como a comunicar de cierta manera para que no sientan que les estoy diciendo cómo hacer su trabajo, que no podría, yo no soy, bueno, sí soy maestra, pero no soy maestra de ese grupo, de ese grado, ¿no? O sea, no, para nada pretendo decirles cómo hacer su trabajo, pero sí hacer estrategias en conjunto, en la escuela, en casa y pues en la terapia para que funcione la cosa de la mejor manera y hacen adaptaciones, ¿no? Que si el chico necesita sus audífonos para aislar el sonido, se lo dejan usar. Si de repente se requiere cambiar de lugar, ¿no? O necesitan el tiempo fuera, sí lo cachan súper bien y bueno, funciona de maravilla. Y hay otras escuelas de mucho más avanzadas, mucho más progresistas, en donde me ha tocado acompañar a adolescencias que están en procesos de transición, en adolescencias trans, en donde hasta los baños los adaptan. Sí. O sea, es este tema de la inclusión en todos los aspectos, no nada más es de te nombro como tú me estás pidiendo que te nombre, con los pronombres que para ti sean los adecuados. También es en los espacios más íntimos, cómo te podemos apoyar. Y bueno, por supuesto que eso hace que el proceso de transición sea mucho más pues amoroso, respetuoso, incluyente.
Ujú. Y además, bueno, es que yo creo que aquí hay muchas cosas, ¿no? Al final, y un poco, si se van al capítulo 1. Y luego grabamos el 3 porque no sé si nos da tiempo. Moni lo decía, ¿no? Hay fallas estructurales con las que tenemos que ir lidiando. Hay una falla en el sistema educativo. El 2. En el 2 lo dijimos. Sí. Bueno, O en el 1. En No, el en el 1 1 está Moni. sí, En sí, el sí. 1 está Moni. Ajá. Hay fallas estructurales que, digamos que donde las personas que ejercemos psicoterapia terminamos embarradas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no podemos luchar contra ese sistema que desgraciadamente está fallando no solo en México, sino en otros países. Entonces, el sistema educativo pues tiene sus fallas y desgraciadamente entonces toca como estar a la suerte de, ¿no? Y no me gustaría hablar como de las y los docentes, porque desde de corazón a corazón también acompañamos docentes y sabemos el desgaste y las complicaciones y las vicisitudes que enfrentan. Sin embargo, sí hay un sistema que tampoco les ayuda como docentes, que muchas veces no les da las herramientas y que no le permite en algunos momentos trabajar en conjunto con las psicoterapeutas, ¿no? Y ahí es donde viene el problema. Hay casos buenos como los que dice Carmen, yo también tengo muy buenas experiencias, es más, antier me llegó la noticia de un caso que me dio muchísima felicidad de cómo lo abordó en la escuela y casi que tengo ganas de mandarles un regalo porque lo hicieron muy bien en cuanto al manejo de violencia sexual entre pares, que no es fácil, pero lo hicieron muy bien. Pero pues sí tiene que ver con eso. Y yéndonos al tema de la justicia, pues ahí también, y otra vez no es personal, ¿no? A mí me da mucho gusto que nuestro podcast lo escucharon en una Procuraduría Estatal de Niñas, Niños y Adolescentes y les mandamos un abrazo, porque también sabemos todo lo que se fletan y todo lo difícil que es y lo desgastante que es su trabajo, pero también están dentro de un sistema que sigue sin funcionar, que es el sistema de protección, y entonces ahí es más el sistema de justicia, y entonces ahí tenemos unos problemones brutales en el tema de las denuncias. Por ejemplo, en Ciudad de México ya hay un mecanismo para que niñas, niños y adolescentes puedan denunciar las violencias que viven a través de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Lo han divulgado, la gente en las escuelas lo sabe, los niños y las niñas lo saben, no. Y entonces desde ahí ya tenemos una falla enorme, ¿no? Y entonces pues claro que todo eso nos lleva a nosotros, ¿no? Entonces a mí pues me ha tocado acompañar muchísimos casos de violencias contra niños, niñas y adolescentes, omisión de cuidados, violencia sexual, en donde desgraciadamente pues cuando yo voy y hago la denuncia, pues no solo revictimizan a las niñas y a los niños con unos comentarios que de verdad que son impresionantes, y lo voy a decir, y perdón, pero ¿quién me dijo esto? Para que escuche que sí tiene eco, este caso es de hace como 8 años, en donde un ministerio público me dijo, ¿por qué se están portando así los niños? Yo que usted les daría un golpe. Y era la agencia de violencia contra niños, niñas y adolescentes, y mi respuesta fue, pues viniendo de un ministerio público que se dedica a atender casos de violencia, me parece que usted debe de repensar su labor y buscarse otro trabajo, ¿no? Entonces... Te viste muy decente. Y me vi decente, ¿no? Y estaban los niños al lado de mí, o sea, estábamos ahí. Entonces, bueno, hay muchos ejemplos de lo malo que es, de cómo todavía los casos, o sea, yo de los casos que llevo, ninguno ha cerrado, o sea, es decir, yo tengo como 10 denuncias hechas y esas 10 están abiertas o las congelaron, etcétera, y pues los agresores están libres, ¿no? Entonces, pues esa es como de las cosas que son como súper complicadas, pero que aún así yo digo sí hay que denunciar. Sí, y sabes ahora que dices eso, Jimé, a mí también, igual que defendimos un poco como al campo educativo, creo que también al campo legal, creo que también hay la otra parte, a mí me ha tocado hacer en muchas ocasiones peritajes también de temas de abuso sexual, y creo que también eso se ha tenido como esta fortuna, porque es
tenido como un poco que escribir, no solamente como esta posibilidad de los hallazgos, sino también la importancia de no revictimizar, que es algo que se sabe, ¿no? Pero donde por lo menos en 2 ocasiones sí me ha rebotado como esa parte de, y es que ya no hicieron nada más con la niña o con el niño porque había ya un documento y donde se especificaba la importancia de no revictimizarlos. Entonces, que de alguna manera hay quien también está haciendo bien su trabajo. O sea, desafortunadamente quisiéramos que todo fuera perfecto, ¿no? Pero también, o sea, nuestra participación en algún momento psicoeduca también así, ¿no? O sea, a través a veces de un documento donde aparte de tener estos hallazgos, también afortunadamente, pues das como algunos elementos específicamente, pues para que no vuelvan o no retomen como experiencias de violencia a los niños. Y creo que agregando también nuestra labor, muchas veces es como que piensan que solo estamos en el consultorio, ¿no? Y yo les diría, no, y también nos ha tocado acompañar a levantar la denuncia y llevarnos los cuentos, porque son 8 horas de estar esperando que les atiendan, o llevar a los chiquitos y las chiquitas al psiquiátrico, ¿no? Y estar ahí esperando con ellos y ellas, o sea, y esa también es una labor que de pronto hacemos dependiendo del contexto donde nos desenvolvamos, ¿no? Y pues eso también, para quienes acompañamos, también tiene efectos, por supuesto. Sí. Ahora que mencionas el tema del psiquiátrico, o sea, instancias de salud, ¿no? Como los hospitales psiquiátricos. Bueno, acá en la Ciudad de México, pues el más importante, el que se dedica a niñeces y adolescencias, es el Juan N. Navarro, que está ahí en zona de hospitales. La verdad es que yo he tenido muy buenas experiencias. En la consulta externa y pues en internamientos también. Creo que sí hacen una buena labor. A mí me parece que de alguna manera cada vez más se gana más terreno en el enfoque de derechos, en pues ir como desmontando estos paradigmas adultocentristas, ¿no? Pero en general he tenido buenas experiencias y también con las referencias que hago con los compañeros paidopsiquiatras, que son los que se especializan en niñez y adolescencia, también como muy, muy buen acompañamiento, muy bien, para que también sepan que sí se requiere. Claro. Hay experiencia y hay equipo. Sí, y es eso, ¿no? O sea, que lo que queremos, y el mensaje creo que también es importante, es hacer equipo, ¿no? Okay. Para aquellas personas que están estudiando psicología o están estudiando alguna especialidad de psicoterapia, niños y adolescentes, que sepan que la clave aquí es acompañarnos, ¿no? Claro. O sea, que sin eso creo que sería mucho más complicado. Claro, y parte de todo ello, o sea, no es como un ir en contra de algún sector en particular, sino es, o al menos desde donde yo lo veo, es, vamos a tener áreas de oportunidad, todos los sectores, incluso nosotras. Así es. En nuestro gremio, o sea, de repente hay lamentablemente personas, terapeutas que encuentran temas de violencia graves y que no acompañan en esa denuncia o lo omiten en su propio trabajo. O sea, no es nosotras o en nuestro gremio lo hacemos perfecto y somos quienes decimos que lo educativo, que lo legal, no, sino esas áreas de oportunidad que nosotras encontramos en cada una de las consultas que hemos tenido es justo como esa retroalimentación, ¿saben? De decir, a ver, el sistema educativo, entendemos toda la carga que cada vez le hacen más a los docentes, pero también entendemos que ante tal desgaste es necesario parar y reflexionar sobre cómo estamos abordando a esa niñez, porque es esa niñez la que no tiene, lamentablemente no tiene voz. Entonces, digamos, es como un seguir en esa línea de no te quiero lastimar, pero, lo siento, no te quiero, llegan con
a escuela y no te quiero lastimar, pero, ¿sabes? Tengo esta sobrecarga y híjole, se me barrió decirte esto. Y es cómo vamos a trabajar eso, porque entonces confían en la niñez o adolescencias, van a un sistema legal y es que hay ciertas cosas que quedan ahí en el vacío, como decías, Clau, y bueno, no te puedo apoyar, ¿no? Y crecen así, o sea, van creciendo y van dándose cuenta o se van generando una idea, a lo mejor donde nadie te va a acompañar, donde en realidad nadie te va a ayudar. Y si no le cachamos también a esta cuestión de todas las personas que nos vinculamos o nos integramos en un trabajo colaborativo para que la niñez crezca en un espacio lo más adecuado a sus necesidades o lo más protegido posible, y si no aceptamos esa retroalimentación, híjole, vamos a seguir perpetuando esa violencia hacia ese sector que nuestra sociedad, por ser tan adultocentrista, no podemos como de repente empezarlo a disminuir de forma significativa, ¿no? Porque se tienen que juntar ciertos elementos a favor de esa niñez para que lo lleve a bien, para llegar a una escuela sobre todo privada, ¿no? Porque pues las públicas, a mí me ha tocado más como el contacto en las públicas y sé y ubico que hay demasiada carencia ahí y que de repente pues entre docentes así como te pasa el material, imprime y vemos y a ver, papás, este material reciclado y así lo pueden hacer en casa, porque al final de cuentas va en esa colaboración. Y insisto, o sea, si no escuchamos como estas áreas que tenemos hay que atender el desgaste educativo, hay que atender el desgaste legal, hay que atender nuestro propio desgaste, porque también tenemos un desgaste y también es necesario frenar nosotras mismas en nuestro trabajo para tomar vacaciones, para descansar. Para eso, pues claro, vamos a llegar en algún momento a generar cierto tipo de violencia o de no escuchar hacia esa niñez. Claro, ¿no? sí. Muy bien. Oigan, bueno, vamos a ir cerrando. Sí. Y a mí me gustaría, para cerrar, preguntarles qué les significa seguir trabajando con adolescencias y con niñeces. Pues la verdad es que a mí creo que es algo con lo que inicié mucho este acompañamiento, ¿no? Como en lo psicológico, creyendo que era lo fácil y creo que es lo más difícil. No, pero ya estaba metida como en el guión, pero la realidad no me había aventado. Pero creo que es de lo más nutricio. Yo creo que es de la fórmula donde de verdad te encuentras como una sabiduría impresionante, una gran necesidad de ser auténtico y de poder acompañar desde esa autenticidad, pero también personalmente a mí me nutre muchísimo, ¿no? De verdad que yo creo que, o sea, las infancias y las adolescencias a mí me llenan, me nutren muchísimo. Si bien me retan, si bien me tienen así como en la orillita, ¿no? La realidad es que también es lo que me hacen pues sentir mucho pues esta vida, ¿no? Y además, no solamente la vida, creo que la parte esperanzadora. Pues yo como les contaba en el episodio 3, para mí es una promesa, ¿no? Que me hice y que me sigo haciendo y que refrendo todos los días porque creo que es muy importante, ¿no? O sea, como yo quiero ser esa persona que se sale del adultocentrismo y que acompaña, ¿no? Y que acompaña desde ese lugar de escucha, como me hubiera gustado que a mí me escucharan, ¿no? Claro. Entonces,
pues desde ahí yo trabajo, ¿no? Y la otra es que, bueno, ya luego haremos algo de eso, pero pues es vincular el trabajo psicoterapéutico con el activismo, ¿no? Y entonces en esos dos espacios yo encuentro como una sinergia como orientada a los derechos de niñas, niños y adolescentes y es como un eje del cual ya, pues ya, ahora sí que ya me super metí a esa alberca, ¿no? Y que todos los días, pues hago cosas como para eso, ¿no? Para transformar las realidades y pues en mi caso la verdad es que a mí me tocó redactar la ley de derechos de niñas, niños y adolescentes que como psicóloga jamás me hubiera imaginado tenerla en mi compu, ¿no? O sea, como de yo poder aportar a la creación de una ley, pero sí se puede, ¿no? Y entonces ahí es donde se hace esa conexión y que es muy importante y que también es una responsabilidad, ¿no? Ujú. Para mí es tener presente siempre que la sabiduría, la esperanza y la empatía no están necesariamente en un cuerpo adulto. ¿No? Entonces es conectar todos los días con eso, y también involucra libertad y escucha, ¿no? Como lo decías, Clau, coincido contigo, de no dejarse sorprender, ¿sabes? O sea, es como todos los días una pequeña dosis de, de inocencia, de un acomodo de palabras y de simbolismo tan genial que es, wow. Yo no lo hubiera pensado, yo creo que ni a tu edad lo hubiera pensado, menos siendo adulta, me agradó, ¿no? Entonces, es eso, como esa dosis diaria, y justo, o sea, eso me nutre como persona y me nutre en mi labor, porque entonces es estar interesada muchísimo más, como decías, Clau, si estar en el filito de y voy a aprender y ahora quiero saber y ahora quiero jugar videojuegos y ahora quiero practicar otro deporte y así, porque es en eso en lo que está. Sí, para mí pues es la posibilidad de conectar otra vez con la capacidad de asombro, comparto, con la capacidad de asombro, porque todos los días pasan cosas maravillosas y entonces poder conectar con niñeces y adolescencias es volver a mirar al mundo desde ese lugar, donde todo es nuevo y todo se puede inventar y donde todo puede ser como distinto. Y eso es tener esa otra mirada. Sí. Bueno, pues gracias por escucharnos. Vamos a dejar como siempre nuestro Instagram, nuestro Facebook, nuestro correo. Si necesitan que les acompañemos, ya saben, aquí estamos, ¿no? Terapia individual, hacemos talleres grupales también, hacemos conferencias, vamos a trabajar a las escuelas, vamos a trabajar también a las instituciones de salud o donde se requiera. Ya escucharon, trabajamos con todo tipo de población, con alguna enfermedad, que está atravesando alguna pérdida, hacemos peritajes también, bueno, lo que requieran aquí les acompañamos y bueno, pues les recordamos que detrás de cada terapeuta hay una historia que merece ser contada. Nos vemos para la próxima. Yes. Bye.